Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes a todos a este séptimo coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez Sánchez y en esta ocasión voy a moderar esta mesa que lleva por nombre Prácticas docentes y de cuidado y su impacto en el educativo. Esta mesa pertenece al programa de la especialidad de atención educativa a la primera infancia y está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el agrado de presentar a continuación. Tenemos por una parte a Leónides Villanueva Gutiérrez. Él es maestro en pedagogía por la UNAM, especialista en sociología de la educación superior por la UAM, estudiante de doctorado en ciencias por el CIMBESTAB, profesor de la UNAM y también de la Universidad Rosario Castellanos. Sus líneas de investigación son las trayectorias escolares, tecnologías digitales, innovación pedagógica y multimodalidad. Bienvenido, maestro. También tenemos por otra parte a Marcela Gómez Álvarez. Ella es maestra y candidata a doctora en educación por la Universidad Iberoamericana. Es especialista en pedagogías críticas y decoloniales, investigación narrativa y tejido social. Sus intereses incluyen pedagogías decoloniales, coteorización, ruralidad, tejido social y cartografías corporales. Bienvenida, maestra Marcela. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran dos estudiantes que van a presentar sus avances del trabajo terminal. En un momento también los estaré presentando. Antes me gustaría darles a conocer la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada uno de los estudiantes que presenta su trabajo terminal tendrá un máximo de 10 minutos. Después de ello, cada comentarista también tendrá 10 minutos para poder ofrecerle alguna retroalimentación. Es importante mencionar que en esta ocasión no hay réplica por parte de los estudiantes. La retroalimentación que reciban por parte de los comentaristas únicamente la podrán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar la mesa con la presentación de Nelly Sánchez Montiel. Ella nos presenta el trabajo titulado La importancia de prácticas de sostenimiento afectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adelante, Nelly. ¿O es quien no ha llegado todavía? Ajá, así Ah, es, ok, Verónica. Magali es la perfecto. única que se encuentra. No te Ok, preocupes. entonces damos la palabra a Magali Viviana Celis Galindo. Ella presenta el trabajo, la intervención del agente educativo con las familias del Jardín de Niños, la Coquemecatl. Adelante, Magali. Buenas tardes, voy a poner mi presentación. ¿Sí se escucha? Sí. Gracias. Bueno, pues me presento. Soy Magali Celis. Actualmente soy directora del Jardín de Niños Tlacoquemecat. Se encuentra ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Tenemos una población de 111 familias con niños todavía tenemos niños de 2 años, 11 meses actualmente, a niños de 5 años, 11 meses aproximadamente. Mi tema es la intervención del agente educativo con las familias del Jardín de Niños Tlacoquemecat, que mantienen una resolución de conflictos con los niños y las niñas a través de una disciplina caracterizada por la violencia y que impactan el desarrollo de las habilidades socioemocionales de las infancias en las aulas. Es un poco largo, pero ahorita les voy a explicar por qué.
mi interés en el tema. Bueno, pues resulta que a través de la especialidad fuimos analizando diferentes situaciones de las infancias y en una de las UCAs reconocimos cómo a partir de la Declaración de los Derechos de los Niños se pretendía ir modificando la manera en la que se estaba criando a los niños en las familias, ya que existía un alto índice de violencia tanto en las familias como en las escuelas. Sin embargo, me empiezo a percatar de que tanto a nivel internacional como en Latinoamérica existe todavía un alto índice de violencia, es decir, los niños son criados todavía por medio de golpes, por medio de palabras hirientes. Es decir, las familias todavía tienen la idea de que a los niños se les tiene que disciplinar a través de nalgadas, golpes, groserías, para que entiendan. Entonces, me doy a la tarea de, a través de las diferentes UCAs, de entrevistar a los niños, aunado a que aquí en la escuela nos piden una entrevista por parte del INE para los pequeños, en donde la principal idea era identificar cómo los niños estaban siendo tratados, cómo ellos sentían ese trato de parte de las familias. Y oh sorpresa, reconozco que en todos los grupos que están conformados entre 19 y 22 niños, solamente de 1 a 2 o 3 niños decían que no recibían golpes por parte de sus padres. Todos los demás decían que sus papás sí les daban nalgadas, les daban patadas, les jalaban el cabello, les pegaban en el estómago, cuando se portaban mal, cuando no obedecían, cuando hacían berrinches. Entonces, y también a la vez tenía yo que preguntarles, cómo se sentían en la escuela, y todos decían que se sentían muy bien, que las maestras los trataban bien, que sus compañeros sí llegaban a pelear, a hacer berrinches, pero que en la escuela se sentían muy bien, y que en la casa, pues, se sentían bien, pero que sus papás sí les, daban golpes, ¿no? Que sí los disciplinaban de esa manera. Al mismo tiempo, generamos aquí en la escuela una escuela para padres con especialistas en crianza. Y bueno, pues los padres de familia decían que en casa pues todo era perfecto. Generalmente acudían aproximadamente 20 padres. Ningún padre mencionaba al principio que generaba una disciplina a base de golpes, de nalgadas, etcétera. Hasta que iban corriendo las sesiones, en donde los padres ya tenían mayor confianza y si llegaban a decir que pues sí, en algún momento sí disciplinaban a sus hijos a través de este tipo de violencia, ¿no? A la vez, a la hora que revisábamos el violentómetro, pues sí decían que sí existía violencia y en familias que uno pensaría que no existía. Cuando realicé las visitas domiciliarias, sobre todo en las familias donde había niños que tenían ciertas conductas que se les dificultaba regular emociones, sobre todo que tenían conflictos con otros compañeros, con conductas impulsivas, sobre todo, llegaban a tener ciertas conductas, sobre todo que aventaban, jalaban, pegaban. A través de varias entrevistas se lograba ver e identificar que sí había esta violencia en casa. Entonces, todo eso me llevó a decir, tengo que hacer algo con esto, ¿no? De ahí que la intención de esta investigación es orientar a las familias sobre la disciplina y el desarrollo socioemocional para desarrollar un estilo parental democrático. Es decir, ¿qué pasa? Que las familias reaccionan a partir de las emociones del adulto y no de las necesidades del propio niño. Desconocen por qué los niños reaccionan de determinada manera y entonces
Eso hace que el adulto reaccione a partir de sus propias emociones y de lo que ellos aprendieron cuando eran pequeños. Y a la vez, desarrollar en mí y en mis docentes habilidades para orientar a las familias en el manejo de resolución de conflictos en los propios niños, porque de pronto las maestras dicen, ¿y ahora qué hago con estos pequeños que tienen estas características, no? Y el objetivo de mi investigación es orientar a las familias del Jardín de Niños Tlacoquemecat sobre la crianza respetuosa con el fin de lograr que establezcan una disciplina basada, en un estilo parental democrático y que ello impacte positivamente en el desarrollo socioemocional de los niños y las niñas que asisten al plantel. Obviamente no se va a impactar en todas las familias, eh, esperaría yo por lo menos en un 20%, incluyendo a estas familias de los niños que mayor dificultad tienen en estas relaciones interpersonales. La metodología emplearé el método cualitativo de investigación, ya que considero importante tener en cuenta la realidad social de los padres de familia de los niños y niñas que asisten al plantel, identificar sus ideas sobre la manera de disciplinar el tipo de conflictos que se presentan con ellos y cómo manejar sus propias emociones cuando se enfrentan a una situación que les es difícil enfrentar con sus hijos e hijas, por lo que es un estudio explicativo y una investigación no experimental. Lo que se va a realizar es un taller de 6 sesiones con padres de familia, considerando una muestra del 20% de la población, visitas domiciliarias a las familias de los alumnos que presentan mayores dificultades para regular sus emociones, actividades con las docentes de un grupo por grado una vez por semana durante 6 semanas, con el fin de ayudar a la regulación de emociones en los niños que tienen mayores dificultades para la regulación, recuperando los libros de la nueva escuela mexicana. Los nuevos libros tienen muchas actividades que nos pueden ayudar en esta regulación, en este entendimiento de qué tengo que hacer cuando me enojo, cómo puedo relacionarme con mis compañeros de una mejor manera. Y bueno, tienen muchísimas actividades que nos pueden servir en esta situación. Entrevistas a los padres y niños sobre la manera en la que se establece la disciplina en casa y qué pudiéramos hacer para mejorar esta regulación. Las técnicas para obtener información serán observación participante, observación en el aula de cómo los niños van regulando sus emociones, observación en las actividades libres como el recreo, entrevista en profundidad a los padres de familia y a los docentes y grupo de enfoque con estos grupos de 1 por grado. Y bueno, el índice que pretendo que estoy estructurando es el capítulo 1, descripción de la problemática, panorámica internacional y nacional, el contexto de mi escuela, el diagnóstico de la situación del plantel. En el capítulo 2, el marco conceptual, la hipótesis, qué es la disciplina, los estilos parentales, el desarrollo socioemocional del niño preescolar, las relaciones entre el estilo parental y las habilidades socioemocionales del niño. El capítulo 3, procedimiento metodológico, entrevistas a padres y niños, visitas domiciliarias, observación de habilidades socioemocionales en el niño, taller para padres sobre crianza aplicando el método socrático, observación sobre la resolución de conflictos en el aula. El capítulo 4, análisis de datos e interpretación de la información. Y la evaluación, cómo ha sido mi participación, cómo he fortalecido mi intervención con los padres de familia y con los docentes, la participación de los padres y las reflexiones que logren generar a partir de esta intervención, la participación de las docentes y igualmente sus reflexiones y cómo ellas van logrando esa regulación de emociones en los niños, el aprendizaje de los alumnos y la regulación de emociones alcanzadas. Y bueno, pues esto sería. Muchas gracias, Magali. Agradecemos tu presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Iniciamos con la maestra Marcela, por favor. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Pues bueno, Magali, un gusto haberte leído y pues bueno, estar de aquí escuchando. Yo voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver con el documento que enviaste y pues bueno, son comentarios que también como que creo que los he podido amplificar también a partir de lo que has comentado en tu presentación. Lo primero que quería como comentarte tiene que ver con el título.
El título generalmente es algo que uno pone hasta el final, pero creo que el título siempre refleja la comprensión sintética que tú tienes de tu texto. Y claramente creo que pues el título que nos presentas es un título que por un lado es muy largo, pero por otro lado es como un título que tiene tu planteamiento del problema. Entonces, yo sí creo que es importante que lo sintetices. Entiendo que quieras como reflejar un poco la totalidad de tu trabajo, pero para hacer, digamos, un poco más, incluso a veces atractiva, como la revisión del documento, sí es importante que te plantees la simplificación de este. Entonces, eso me parece importante que lo consideres. Bueno, por otro lado, pues yo creo que expones una problemática que pues es muy compleja porque, pues bueno, te refieres como a todas estas violencias que digamos, como que se perpetúan hacia las infancias y que muchas veces pues vienen de las familias, ¿cierto? Ese es como el punto central. Y tú ahora decías algo que justo yo también como que comentaba pues como en el documento que elaboré, y es que pues claramente estas violencias pues son como la reproducción de violencias que también han vivido las familias, ¿cierto? Por eso yo a veces creo que hay, digamos, como estudios muy interesantes que hablan sobre las escuelas de padres, como esta posibilidad también de alfabetizar a las familias, ¿cierto? Y ahí a lo que yo te invitaría es como a hacer una revisión a profundidad de algunas de estas propuestas, ¿cierto? Que, digamos, son muchas, en América Latina particularmente, pues hay muchos estudios sobre esto y que también se tejen como a la luz de propuestas que han sido exitosas. Entonces, eso es como algo que yo te sugeriría. Porque lo que leo también es que al tú estar involucrada pues, como una persona que está en constante interacción con, digamos, con este espacio educativo como una totalidad, porque eres la directora, con los maestros y con los padres, madres y con los niños y niñas, pues esto te hace estar comprometida, pero a la vez, y particularmente es como una sensación que me da leer tu texto, es que por un lado estás comprometida, pero por otro lado estás profundamente desalentada. Entonces, sí creo que es importante que tú rastrees experiencias que de nuevo te hagan como, por un lado, como amplificar el problema, pero por otro lado también como amplificar las soluciones. Bueno, por otro lado, entiendo mucho que ustedes se aproximan como a este tema de los derechos de los niños y las niñas, y esto me parece importante, pero también creo que es importante que te plantees que los derechos de los niños y las niñas, pues también son un documento que está muy construido desde una perspectiva adultocéntrica. Entonces, ahí la verdad es que lo que yo te sugiero también es como acercarte a otros textos que te permitan pensar en discursos más como emancipadores de las infancias. De hecho, hay un texto en particular que se llama Hacia un discurso emancipador de los derechos de las niñas y los niños, donde justo lo que se hace es como problematizar esto y ver a los niños y las niñas también como sujetos con agencia. Yo creo que esto es importante para tu trabajo, sobre todo por esto que dicen los niños y las niñas, porque sí se aproximan a la noción de la violencia y pueden hablarte qué consideran violento. Entonces, eso me parece importante porque también le da como un carácter narrativo importante a lo que ellas y ellos te están diciendo. En este mismo sentido, pues la verdad es que algo que no veía acá y que justo era una de las preguntas que te iba a hacer y que lo acabas de mencionar, pues tiene que ver con todo este tema de lo metodológico, ¿cierto? Veo que estás pensando en hacerle entrevistas a los niños y las niñas y ahí, pues una de mis grandes preguntas es, ¿cómo estás pensando en hacer las entrevistas? Porque yo creo que esto te plantea un reto metodológico importante que tienes que hacer explícito. En el trabajo con infancias es sumamente importante que nosotros
hagamos explícito cómo estamos pensando a las infancias y también cómo conversamos con las infancias. Porque muchas veces, pues, las entrevistas es como yo decirte, oye, Magali, ¿y tu mamá te golpea? Y entonces que tú me respondas, pero eso también es plantear la conversación desde un punto de vista muy adultocéntrico. Entonces ahí un poco estarías cayendo también en esta, pues en esta problemática que estás justo como cuestionando y problematizando. También te recomiendo mucho que veas videos y que también leas a Carlos Escliar. Él es un escritor argentino que ha hablado mucho sobre las infancias y tiene una visión que creo que te puede resultar muy útil porque además lo plantea desde un punto de vista educativo. ¿Ok? Y bueno, como que justo ahora que mencionabas esto de los estilos parentales democráticos, creo que esto está muy digamos, como en congruencia con lo que te planteaba ahora de pensar los niños como con capacidad de agencia y demás, pero creo que sí es importante que o sea, que lo pongas, qué entiendes por un estilo parental democrático y que sea muy explícito, ¿ok? Hay cosas, digamos, como que desde lo que nos envías y, bueno, desde lo que nos comparten en general, a veces es muy difícil intuir y aquí tenemos un tiempo muy reducido, pero también parte un poco de estos, como estos espacios es que ustedes aprendan a ser lo suficientemente sintéticos como para que nos digan cuáles son sus palabras claves fundamentales y a partir de ahí puedan argumentar. Entonces, pues bueno, yo lo dejaría por ahí, Magali. Gracias. Agradecemos la retroalimentación de la maestra Marcela y continuamos con la del maestro Leónides, por favor. Hola, gracias. ¿Me escuchan bien? Tengo un poco de tos, les pido disculpas por ello. Magali, quiero hacerte una pregunta antes de todo. ¿Qué formación tienes? Tengo maestría en educación básica. ¿Y de Soy licenciada en licenciatura? educación preescolar. ¿Por qué te hago esta pregunta? La maestra Marcela lo que te comenta son como cosas muy atinadas que yo también había notado, pero ahora que expones nos das más elementos. Y hay algo que a mí me llamó la atención y es que estás entrevistando niños. Y la pregunta es si tienes el consentimiento de los padres, si los estás entrevistando con los padres ahí, porque no los puedes entrevistar solos. Esa parte necesitas tenerla firmada y casi todo documentado porque te puede meter en problemas de corte legal y pues no es la intención, ¿no? Sí, cuando se hicieron las entrevistas de niños se les solicitó la autorización. Ok. Eso es bueno y es necesario decirlo, porque te pregunto lo de la formación, porque hay ocasiones en que se abren episodios que pueden ser traumáticos en los niños, en las niñas, y si tú no eres psicóloga y tampoco generaste un protocolo de atención para el momento en el que se presente la crisis, también puede generar un problema. Y es injusto para un infante o una infanta que los estemos entrevistando, de repente venga un episodio y no haya contención, no haya un protocolo de contención ni un especialista en psicología de la infancia que pueda pues apoyarlo en la crisis, ¿no? Eso es necesario decirlo. Hay muchas cosas del texto, a pesar de que el texto es cortito, pues nos dice mucho y espero que lo que te voy a decir a continuación te sirva más. Definitivamente el título puede mejorar. En la exposición ya hablas un poco de 3 sujetos de tu investigación: profesores o profesoras, padres de familia y niños. Pero el título va más enfocado a la familia. Entonces creo que tienes que tomar una decisión metodológica sobre qué vas a hacer. Si vas a hacer un trabajo que apoye a la docencia de tus compañeros, o si vas a hacer un trabajo que apoya la formación de padres, o si vas a hacer un trabajo para desarrollar habilidades socioemocionales en los niños. Tienes 3 trabajos. O sea, se ven muchas cosas y lo que necesitamos es que acotes, que decidas qué vas a hacer, porque son muchos caminos y
a veces queremos pues tener la perspectiva de diferentes lados para tener una noción más amplia del problema. Y creo que definitivamente definir esto te va a ayudar a definir el problema. Por ahora el problema se desdibuja, no hay un problema. Regularmente el problema lo puedes leer, es lo primero que lees en un texto académico. 15 líneas, puedes sintetizar tu problema y lo que te decían. El ejercicio es lograr esta síntesis, ¿no? Si tú puedes hacerlo, practicarlo, escribir en no más de 15 líneas tu problema y que quede claro qué es lo que vas a hacer, eso te va a ayudar mucho como guía. Ahora, creo que hay algunas afirmaciones, muchas afirmaciones, que no se logran sustentar. Lo decías desde el principio de tu exposición que tú has dado cuenta o te has dado cuenta de que en América Latina se cría con violencia. ¿Cuáles son los datos que revisaste para hacer esta afirmación? No se ven en el texto y es necesario tener los datos. Sí es importante lo que tú observas en tu grupo, lo que tú observas en tu escuela, pero es un micromundo eso, ¿no? No es todo, no es la generalidad. Y tampoco quiere decir que todos lo vivan así, que todos vivan una crianza con violencia, que todos los padres ejerzan violencia. Es decir, no podemos hacer una generalidad de esa magnitud porque la sociedad no es homogénea, es heterogénea y cambia de muchas formas. Entonces, hay muchas afirmaciones en tu texto de este tipo, ¿no? Y lo importante es que, ok, vas a hacer la afirmación, pero dinos de dónde lo estás sustentando, qué autor, qué estudio, qué organismo dio datos, etcétera, ¿no? Eso nos ayuda mucho para saber desde dónde lo estás revisando. También hablas de la Declaración Mundial, de una Declaración Mundial de los Derechos de los Niños y te cuestionas por qué no ha cambiado nada. Entonces, estas declaraciones regularmente son instrumentos de trabajo para los países. No quiere decir que una vez que salga todos las van a aplicar. No son leyes y no son normas, son sugerencias. Y creo que tenemos que identificar eso, ¿no? No es ciencia social tampoco, porque muchos toman como dijo la UNESCO no hace ciencia social. Utiliza herramientas para estudiar los fenómenos, sí, pero no son resultados concluyentes que se puedan replicar o que se puedan corroborar. Son sugerencias para los países. Y en ese sentido, en ese tenor, habría que interpretarse. Me parece que te ayudaría mucho, ahora pues ya más o menos logras sintetizar la idea, pero te ayudaría mucho empezar a meterte con autores, como te comentaba la profesora Marcela. Leer más sobre infancia, sobre desarrollo de habilidades socioemocionales, porque hay modelos de habilidades socioemocionales. Si tú vas a utilizar un modelo, que nos digas cuál, cómo, etcétera. Pero te digo que sigue quedando muy amplio porque si vas a utilizar un modelo, pero va a ser para trabajar con papás, para trabajar con maestros, para trabajar con niños, ¿qué? ¿No? O sea, hay como muchas cosas. Y hay algo importante que dijiste que vas a hacer, que es esta parte del libro de la nueva escuela mexicana que vas a utilizar, que quieres pues implementarlo, ¿no? Como tal. Eso es otra investigación completamente, ¿no? O sea, ver una didáctica, generar una didáctica, una planeación, implementarlo, ver si hay cambios, observarlo y demás cosas, como en esta investigación participativa que comentaba, pues por sí mismo es una intervención. Y no tiene que ver nada con los padres y no tiene nada que ver con tus otros compañeros, es más como un estudio más acotado de tu grupo con un texto oficial para un grupo en particular con algunas características, no más. Entonces es importante que vayas delimitando. Me parece que esa parte es la que está quedando como muy amplia y te puede llevar por muchos caminos. Desafortunadamente en la especialidad no tienes mucho tiempo. Entonces la sugerencia más importante es esta, que escojas un camino de todo lo que tú tienes aquí y digas y decidas, voy a hacer esto. Y la otra es que cuides la parte metodológica. O sea, por ahora nada más nos dices que va a ser algo cualitativo, que vas a observar y vas a describir algo. Más adelante vas a tener que desarrollar estas ideas, ¿no? O sea, porque no es solo que sea cualitativo, sino es que necesitas teorías para interpretar lo cualitativo, ¿no? También necesitas teorías para saber desde dónde vas a observar y desde dónde vas a posicionar al niño si es que vas a trabajar con los niños.
Entonces, creo que por ahí lo dejaría. Espero que te sean de utilidad los comentarios. Y venga, no te desanimes, yo creo que vas bien, solo hay que seguir haciendo este ejercicio de escritura. Escribe, escribe, escribe. Si te es posible una vez por semana, escribe tu problema y checa si lo puedes ir cambiando, si lo puedes ir acotando. Gracias. Gracias, maestro Leonides. Gracias. Vamos a continuar con la estudiante Nelly Sánchez Montiel. Ella presenta el trabajo titulado La importancia de prácticas de sostenimiento afectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adelante, Nelly, por favor. Gracias, comparto. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Ok, bueno, pues buenas tardes. Creo que es el programa del coloquio. Lo Ok. que estás proyectando. Creo que ya, ¿verdad? Sí, se está cargando. Ya. Ok, bueno, buenas tardes. El tema de mi propuesta de trabajo final es la influencia del estilo de crianza en el logro de aprendizajes en el alumnado del Centro Educativo Cuculcán. Principalmente el tema fue seleccionado a partir de la función que yo realizo dentro de mi centro educativo, sustentando esto en base a los cambios que se han tenido durante estos últimos año y medio en cuanto a los nuevos planes y programas de estudio y bajo las leyes que se han modificado en algunas cosas referente al ámbito educativo, como son la Ley General de Educación, las condiciones que se generan dentro de la UNESCO y la Convención sobre los Derechos del Niño, la Agenda 2030, que viene como sustentado bajo un enfoque inclusivo y toda la implicación que tiene que ver con el interés superior del niño. En función a eso, se generan los nuevos programas 2022 que habla sobre la nueva escuela mexicana, quien considera el reconocimiento de los derechos y de la dignidad humana, teniendo como objetivo principal que es garantizar, promover, respetar y proteger el ejercicio efectivo de los derechos humanos y de justicia social, principalmente en nuestra población en atención, que son los niños. También dentro de este nuevo enfoque, dentro de la nueva escuela mexicana, nos habla sobre la elaboración de considerar las situaciones dentro de la comunidad, el cómo empatar, cómo relacionar la parte social con la parte académica, la parte emocional, teniendo como el objetivo un desarrollo integral en los niños. Bueno, dentro de la justificación yo lo pongo dentro de que la Dirección de Educación Especial e Inclusiva crea los servicios de educación especial dentro de las escuelas regulares, que es la UDE, que es la Unidad de Educación Especial e Inclusiva, que es un servicio especializado que en corresponsabilidad con las escuelas brinda una atención especializada a la población que está en una situación de mayor riesgo, que enfrentan una barrera para el aprendizaje y la participación, entendiendo. Interrumpa, no estás cambiando de diapositivas, está en la primera aún. Ay. ¿Se sigue viendo la misma? Sí. Es que la estoy cambiando, pero. Sí.
¿Se sigue viendo la misma? Sí. No creo que sea un problema técnico. A ver, te voy a agregar como coorganizadora. Ok, gracias. A ver, inténtalo nuevamente, por favor. Ahí ya está cambiando. Ay, ya dejé. Creo que ya se ve la de justificación. Sí. Ya se está cargando. Listo. Sí. Nada más ahí a lo mejor si quieres darle en el icono de presentación para que se vea. Creo que ya está cargando. Ah, ok. Perfecto. Sí se ve ya la de justificación. Sí. Ok, gracias. Bueno, parte de lo que le mencionaba que es la atención a los alumnos que enfrentan una barrera para el aprendizaje y participación, entendiendo estas como aquellas condiciones que se generan dentro de las interacciones entre el alumno y el contexto. Estas barreras no son propias del alumno, sino que surgen a partir de esta interacción y estas mismas barreras son las que obstaculizan o limitan el aprendizaje, la participación o el egreso oportuno de los alumnos. Parte de esta intervención que se hace como UDEI, nuestros principales acciones son brindar la orientación, acompañamiento y asesoría a los docentes del grupo a partir de las sugerencias que se le brindan para favorecer el aprendizaje de estos alumnos que se van generando estas barreras en los 3 diferentes contextos en los que él interactúa, ya sea en el aula, en la escuela o propiamente en la familia. Desde mi función como maestra especialista en una UDEI se observa la importancia que tiene la relación que se da entre los cuidadores y los agentes educativos para favorecer el aprendizaje, así como generar y construir vínculos afectivos que impacten asimismo como el conocer el proceso de desarrollo de cada área, la cognitiva, la motriz, la afectiva y del lenguaje, lo cual enriquezca la intervención que se realiza en las escuelas. Esto a partir del estudio de la especialidad, yo pude fortalecer estas áreas para mi intervención. Sin embargo, creo que mi idea principal era esa de justificar el cómo la interacción que se da entre los cuidadores o las personas que permanecen mayor tiempo con los niños cuando estos vínculos afectivos no son establecidos de una manera óptima, esto influye en su desempeño dentro del aula. Sin embargo, esta parte como que la participación de los contextos ha sido como que la principal limitante y también el tiempo, como anteriormente mencionaba el maestro, creo que de la especialidad implica poco tiempo para la elaboración de un proyecto. Yo tenía la intención de elaborarlo mediante un reporte de intervención, pero a partir de las acciones que se han realizado, yo creo que esta parte de la especialidad ha fortalecido principalmente mi intervención como maestra especialista a partir de la aplicación de las actividades que se realizaron. Los objetivos es lograr innovar y transformar las realidades que enfrentan los ¿Otra vez, alumnos. Nelly? No cambió. Ay, ya la cambié otra vez. Es que yo sí la veo que se... ¿No? ¿Sigue la misma? Sí, sigue la misma. Si lo pones en presentación. Es
Bueno, yo sí la veo así. Bueno, vuelvo a salir y... Ahí ya. Ujú. Ahí sí se ve. Sí. Bueno, la dejo así para que ya no se... Sí, mejor. Sí, gracias. Bueno, los objetivos es lograr innovar y transformar las realidades que enfrentan alumnos en situación vulnerable, impactando en su desarrollo emocional para motivar y acceder a nuevos aprendizajes. El siguiente es elaborar un plan de intervención para la mejora del sostenimiento afectivo desde el ámbito pedagógico para impactar en el desarrollo de habilidades socioafectivas de los alumnos en situación vulnerable. La metodología que yo consideré es a partir también de la metodología cualitativa mediante las entrevistas que se le ha hecho a los padres de familia, las observaciones que se realizaron en grupo, específicamente de los alumnos que se encuentran en una situación vulnerable y que enfrentan una barrera para el aprendizaje y la participación, a partir de la contextualización del servicio en cuanto a la ubicación, en cuanto al tipo de docentes que elaboran en ella y las principales problemáticas que a partir del diagnóstico socioeducativo que se elaboró como escuela, cuáles son esas problemáticas y cómo la podemos relacionar con la parte socioafectiva y su impacto que están teniendo los alumnos. También a partir de la implementación de talleres principalmente con los alumnos, ya que nuestro mayor complejidad es la participación e interacción de los padres de familia dentro de las actividades escolares. Estos talleres, la intención es de que los alumnos puedan desarrollar habilidades socioafectivas que a partir de la resiliencia ellos puedan resolver soluciones y conflictos y que impacten su desempeño dentro del aula. Como parte de los resultados a partir de esta perspectiva que se tenía del trabajo a partir de un reporte de intervención, fue cambiando. Actualmente creo que el tiempo ya es corto, por lo que decidí modificar la estructura de mi plan, de mi trabajo final a una experiencia profesional docente a partir de que todo lo que recuperé y todo lo que realicé a partir de la elaboración del azúcar y de las competencias profesionales que tiene propiamente la especialidad, cómo fortaleció mi práctica docente y mi intervención como maestra especialista en favor de estos niños que presentan alguna barrera, que enfrentan una barrera para el aprendizaje y la participación. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Nelly, por tu participación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Iniciamos con la maestra Marcela, por favor. Vale. Pues bueno. Bueno, Nelly, pues mucho gusto, igual que como lo comentaba a Magali, me dio mucho gusto leerte. Y pues bueno, de nuevo, como que justo me di cuenta que el título había cambiado. Entonces, pues bueno, eso me da mucho gusto porque supongo que también parte un poco de, pues como de los ajustes que vas haciendo, de las nuevas comprensiones y bueno, eso siempre es como muy fértil. En este sentido, pues voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver con tu presentación y otros que tienen que ver con el documento que nos enviaste, que pues bueno, si hay cosas como que ya replanteaste que no van, pues haces caso omiso, ¿va? Bueno, una de ellas que a mí me parecía como un término muy interesante, como lo planteabas, es este término del sostenimiento afectivo, ¿cierto? Y ahí una de las preguntas como que yo le haría al documento y te haría a ti es, bueno, en ninguna parte vi que entiendes por esto del sostenimiento afectivo, ¿cierto? Y en este mismo sentido, pues también qué entiendes por estudiantes en situación de vulnerabilidad, porque creo que estos particularmente como que son términos que se han discutido mucho y que valdría la pena como que tú
a partir de la literatura, pues, y de tu experiencia, como que puedas posicionarte desde un lugar y decirnos, bueno, este es el lugar desde el que yo estoy pensando este estudio. Entonces, eso me parece importante como que lo dejes muy claro. Y bueno, también, por ejemplo, hablas de prácticas de crianza y pues bueno, también es importante que hables de qué estás considerando como prácticas de crianza, quiénes se ven involucrados ahí, a quién haces alusión, quiénes quedan por fuera, eso también es importante que lo precises. Bueno, por otro lado, creo que hay un contexto de fondo que es importante y digamos que tú lo vas como complejizando, es decir, tú haces como una justificación importante a la luz de la nueva escuela mexicana, también hablas desde tu lugar como una maestra especialista, pero yo también creo que es importante que consideres la discusión que esto tiene con el compromiso ético y político de la educación en sí misma, ¿cierto? Entonces, que tú hables de por qué las prácticas de cuidado y de afecto resultan fundamentales de ser pensadas desde la educación, porque yo sí creo que ahí hay cosas de fondo que también tú te estás perdiendo, que son, digamos, discusiones más cercanas como a lo pedagógico y a lo educativo, que no tiene que ver ni con las leyes ni con las normas, sino con lo que hay de fondo a la hora de la que hablamos de procesos educativos con infancias, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo consideres. Por otra parte, si bien tú partes de contextos disfuncionales, ¿cierto? De hecho, tú hablas así en el documento, como que en contraposición a eso, a mí me parecería fértil que te plantees la escuela como un ambiente protector. Hay mucha literatura también sobre esto de los ambientes protectores y son, digamos, literaturas muy centradas en América Latina, en contextos de violencia de mucho tipo, violencia armada, violencia doméstica. Entonces, bueno, es importante como que puedas entender a lo mejor este tema del ambiente protector que te puede dar en el marco del trabajo que estás haciendo. Otra de las cosas que tenía por mencionarte tiene que ver con los objetivos. En tus objetivos tú hablas de lograr innovar y transformar. Y esto me parece muy interesante, me parece que es una apuesta personal, profesional, muy ambiciosa, pero no pierdas de vista pues que estás en el marco de una especialidad y que también a veces lograr esos objetivos, recuerda que los objetivos lo que buscan es como materializar acciones y pues es muy difícil que logres esto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, me parece interesante que hablas de esto de generar, de elaborar un plan, ¿cierto? Que otra de las cosas que yo te propongo es, por ejemplo, proponer estrategias de acompañamiento. Entonces, porque ahí digamos que vas acotando mucho más, ¿va? Y finalmente, bueno, hay otras dos cosas. Por un lado, yo creo que tu trabajo habla mucho sobre esta dimensión de los cuidados. Y la verdad es que hay un libro que a mí particularmente me ha servido mucho para acercarme a eso, que se llama Manifiesto de los Cuidados. Ahí viene una discusión muy interesante sobre, por ejemplo, los parentescos que no cuidan, sobre las políticas que cuidan, sobre las comunidades que cuidan, y creo que eso le puede ser muy útil a tu trabajo. Y finalmente, como le mencionaba a Magali, yo sí creo que es importante que ustedes logren profundizar en todo lo que tiene que ver con el componente metodológico, porque pues estamos trabajando con infancias y de nuevo es importante que ustedes sepan cómo aproximarse a las infancias y que quede muy claro cuál es el marco en el cual se está dando el trabajo. Porque como decía ahora el maestro, pues aquí también hay un montón de discusiones, incluso legales, que es importante contemplar. Entonces, es importante que sepamos cómo están haciendo las entrevistas, cómo están haciendo las intervenciones, porque parte también de estos trabajos es que ustedes puedan compartir con la comunidad académica, ¿cierto? Cuáles incluso son esas formas en las que es posible
desarrollar un trabajo con niñas, niños y niñas. Entonces, es importante que eso también sea parte digamos, como de sus insumos y de las cosas que traen, pues, para compartir con la comunidad académica. Y bueno, finalmente, Nelly, te quería mucho sugerir que revises muy a detalle los documentos que compartes. A mí particularmente me pareció que el documento que enviaste tenía algunos errores que casi podría uno decir que es porque no lo volviste a revisar. Y creo que es importante que sepas, pues, que también parte de estas conversaciones que se gestan en la universidad hasta que podamos ir trabajando en los documentos que compartimos. Entonces ahí como que te sugiero mayor revisión, que puedas como mirar a detalle algunos errores que aparecen ahí en la edición y cosas así, que creo que es importante que consideres. ¿Va? Gracias, Nelly. Gracias, maestra Marcela. Continuamos con el maestro Leónides, por favor. Gracias. Hola, Nelly. Fíjate que ahora escuchándote, creo que tengo un poco más de elementos. Definitivamente el texto dice poco. Es complicado a veces dar como una retroalimentación más profunda con tan poquito, pero ya ahora que platicabas más, me parece de entrada los dos trabajos, tanto el tuyo como el de Magali, pues son sumamente necesarios, ¿no? Regularmente en educación se trabaja mucho la educación superior y media superior, pero se trabaja muy poco las infancias, en México sobre todo. Y bueno, bien por ello, para las dos, ¿no? Eso es muy bien. Sin embargo, en el trabajo, ya propiamente en el texto, hay como problemas en la manera de plantear las ideas, y esto tiene que ver como con la redacción, pero también como con un estilo que se tiende a usar mucho, que era lo que le comentaba a Magali, generalizar. Tendemos a generalizar. Tú empiezas tu primer párrafo hablando de las familias del siglo XXI. Dices, wow, ¿todas? O sea, realmente estamos hablando de todas, de las distintas sociedades, porque además no es una sociedad única. Entonces, ese tipo de cosas probablemente no te ayuden mucho, ¿no? O sea, utilizar esto del siglo XXI, que apenas van 2 décadas, utilizar estas generalizaciones de todos, de la crianza en general, pues no nos ayudan para identificar tu problema, ¿no? Que ya lo verbalizas, o sea, ya en tu exposición puedes verbalizarlo y dices, ok, ahí lo tienes, solo hay que escribirlo. Y entonces es el mismo comentario que le decía a tu compañera Magali, haz el ejercicio de en 15 líneas, escribe tu problema. Y que cualquier persona que lo pueda leer te pueda decir, ah, ok, eso es lo que vas a hacer. Esa es tu guía. Porque es importante el problema. A veces tenemos investigaciones sin problema y llegan a los últimos semestres, bueno, en su caso son 2 nada más, pero en otros posgrados llegan a los últimos semestres sin problema. Tienen todo el desarrollo, pero no tienen el problema. Y entonces tienen que empezar a calzar como puedan. Y eso, pues, a veces las personas terminan abandonando la misión de la escritura por este tipo de cosas. Bueno, hacer la redacción del problema. Después, hablas de los procesos de aprendizaje de niños y cómo influyen en la construcción de un aprendizaje significativo, pero no desarrollas más la idea. O sea, solo son como ideas sueltas que no nos dejan ver exactamente qué es lo que necesitas, pero en tu exposición sí lo dices, ¿no? Entonces, a lo mejor empezar a escribir como tal ya te va a ayudar muchísimo, porque hasta donde escuché ya hiciste esto, ¿cierto? Ya interveniste. Y entonces hubiera estado más interesante saber cuáles son los resultados de eso que tú ya tienes, porque aquí nos das como un contexto, como, no sé, vas en segundo, supongo, en segundo semestre, supongo, porque esto a lo mejor si vas en primero, pues lo entendería, pero si ya tienes resultados y todo eso, a lo mejor esta parte de presentarlos podría ser más productivo para ti y para la mesa en general, porque ya te lo decían bien, la metodología es súper importante.
sea, la metodología no nada más es decir que va a ser cualitativa, cuantitativa y que vas a observar, ¿no? Tiene que ser pues no son recetas, pero sí son maneras de aproximarse a un objeto de estudio. Y si tú logras replicar la metodología en otros estudios similares, pues estamos haciendo las cosas bien y puede ser un aporte, por lo mismo que te decían, las infancias no son tan estudiadas. Necesitamos meternos más en esto. O sea, hay mucho de educación superior y media superior, pero no hay más allá. Bueno, sí hay, pero es poco, ¿no? Y necesitamos más. Después hablas de un diagnóstico, y aquí yo te preguntaba en el texto que comenté si ya lo habías hecho, pero eso ya lo hiciste, ¿cierto? Y es importante que ese diagnóstico al momento de que lo presentes tenga una justificación teórica y metodológica y que quede claro en lo que vas a escribir cómo estás fundamentando este diagnóstico y qué resultados te dio. Y sobre todo, ¿para qué vas a usar ese diagnóstico? O sea, esas partes no las dejes afuera en tu texto, en tu escritura final. Es muy importante. Aquí yo lo puse como pregunta porque no sabía que ya lo habías hecho. Entonces aquí te preguntaba qué instrumentos vas a utilizar para el diagnóstico, cómo lo harás. Entonces, si ya lo hiciste, procura tenerlo a la mano, todo bien definido, bien desarrollado, porque esta parte puede ser algo medular que probablemente te puedan cuestionar después. Pero es importante el diagnóstico. Siempre, cuando hacemos intervención regularmente es necesario el diagnóstico para saber qué vamos a intervenir, ¿no? Después, algo de errores de redacción, algunos dedazos, que sí es importante que lo tomes en consideración. Es académico el trabajo y, por lo tanto, pues merece también una revisión un poco más profunda. Después los objetivos, Nelly. El primero, el de lograr innovar y transformar, me parece que es muy amplio en el sentido de que primero la pregunta inicial es ¿qué es innovar? ¿No? O sea, llevamos años hablando de innovación, pero nada más no logramos encontrar ejemplos tangibles de la innovación en la enseñanza. Y podemos meter las tecnologías y podemos hablar de tecnologías, pero al final nos damos cuenta que siguen siendo didácticas tradicionales con pasos adicionales, ¿no? Entonces es importante esta parte de la innovación, pero no sé si en tu intervención o en lo que estás haciendo logres innovar y logres transformar. Definitivamente es importante que lo consideres, pero también tienes que pensar en los límites, en hasta dónde vas a llegar, ¿no? O sea, plantea tu estudio y dinos hasta aquí, yo voy a interpretar, voy a reflexionar, voy a describir, o sea, ¿qué vas a hacer con tu estudio? Pero si nos hablas de innovar y transformar, entonces te vas a tener que esperar hasta que eso pase. Y definitivamente no sabemos si eso va a pasar en este tiempo que tú tienes para estudiar y la especialidad y hacer tu intervención. Entonces, acótalo, o sea, realmente vas a innovar, realmente vas a transformar algo o quieres intervenir, porque ese sería tu verbo, ¿no? Intervenir, pero ¿para qué intervenir? Me parece también que decías que vas a trabajar con los cuidadores, ¿cierto? Porque entendí que hay dos figuras, tú eres parte de este aparato, ¿no? Es decir, tú estás como especialista y hay un cuidador. Y en ese sentido, pues tienes tu participación en esto, ¿no? A lo mejor si revisas metodologías de investigación participante, te podrían ayudar a identificar cuál es tu posición en el centro escolar, de qué manera vas a intervenir y cuáles tendrían que ser tus limitaciones como investigadora participante, ¿sí? Porque a veces tendemos a poner como nuestros prejuicios y nuestra idiosincrasia y pensamientos y creencias, y entonces empezamos a sesgar la interpretación. Entonces es necesario que tú leas sobre este tipo de literatura metodológica, sobre investigación participante, también sobre fenomenología un poco,
para que puedas identificar cuál es tu papel en esta investigación. Definitivamente el objetivo primero sí tendría que cambiar, tendría que delimitarse. Y el segundo me parece que es un objetivo secundario, que está bien, elaborar un plan de intervención, que ya lo tienes, pero ¿para qué? ¿No? O sea, sigue faltando responder eso en el objetivo. ¿Para qué vas a elaborar este plan de intervención? ¿Qué nos va a dar? Y bueno, las definiciones conceptuales que ya te comentaban, hay algunas que hablas de barreras de aprendizaje. Ay, no me acuerdo la otra, por ahí estaba, que era una habilidades socioafectivas también, hay que decir desde dónde, si estás utilizando modelos, porque hay varios, si esos modelos ya están jueceados para México, porque eso es importante, que haya un jueceo, ¿no? Porque estos regularmente, si son españoles o si son de otros países, pues se tiene que revisar si ya han sido aplicados en México y si los componentes de este modelo aplican a la realidad mexicana, ¿no? Esas cositas que parecen mínimas son como muy desgastantes, porque si el modelo no está validado en México, entonces difícilmente lo podrás usar. Sí, en caso de que uses un modelo. Y pues nada, Nelly, espero que los comentarios te sean de ayuda, delimita, acota, no olvides en tu escritura tomar en consideración toda esta parte de tu diagnóstico, el por qué, el para qué y el cómo lo hiciste. Esa parte va a ser como muy importante. Y creo que es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Leónides. Bueno, pues damos por concluida esta mesa. Agradecemos la presentación de las estudiantes, así como de los comentaristas, también de los asistentes que tuvimos en este coloquio de investigación a cargo de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 84 trabajos de estudiantes en 28 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 49 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero mi agradecimiento y que pasen muy buenas noches.